que explicarle al país, mientras miles de trabajadores jubilados se mueren de hambre con pensiones irrisorias, a partir de marzo, el sueldo de usted, señor de la ONP, por intermedio de nuestro señor presidente, se incrementó en 44%. Es decir, a 28.000 soles, más que un congresista, que dice a Popular que ganamos los más altos sueldos. Gana 28.000 soles, que equivale a 67 pensiones mínimas en una entidad que administra aportes modestos trabajadores y otorga pensiones miserables. Resulta pues agraviante, insólito, vergonzoso, por no decirlo. ¿Cuál es la justificación de este aumento? Si hay incompetencia, si hay incapacidad, si hay indolencia a solucionar los problemas de los jubilados que durante 18 años están congelados. Compare 28.000 soles a 200 o 300 soles de los señores jubilados. Compare, es decir, es una comparación que cualquier individuo, por menos que sea, se daría cuenta que es una inmoralidad, señor presidente. Y creo que los parlamentarios estamos aquí, que representamos a los trabajadores, por eso estamos en la Comisión de Trabajo, necesitamos una explicación, y coloquialmente diría como Condorito, necesitamos una explicación de este atropello. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Mario Mantilla. Muchas gracias, presidente. La pregunta va dirigida a la señora, ¿cómo se llama usted, hijo? Torres, Nora Torres. Señora Nora, el 19 de agosto del año 2010 fue intervenida la Caja de Beneficio Pescador por falta de liquidez y debían más o menos casi 2 años de pensiones a jubilados. A consecuencia de ello, se dio un decreto legislativo 1084, una ley 30.003 para justamente recaudar fondos y cubrir pensiones de trabajadores jubilados que estaban siendo impagos. Yo lo que quisiera saber es, primero, ¿cuánto se ha recaudado por ese dólar 95 generado por el decreto legislativo 1084? ¿Y cómo lo están distribuyendo? Porque justo yo estoy por presentar un proyecto de ley para ver el tema, eso de la distribución, porque aparentemente, según me indican a mí los pescadores, los jubilados, me dicen de que de ese fondo, que debería estar destinado exclusivamente para pensionistas afectados por la iliquidez de la caja, sin embargo se está derivando para pagar pensiones a pescadores post-intervención de la caja, post-dación del decreto legislativo 1084, cuando esos fondos deberían ser destinados exclusivamente para el tema de los pescadores jubilados afectados, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que fue intervenida la caja se estableció de que los pescadores industriales aportasen a la ONP o a las AFPs, ¿correcto? Entonces, ellos van a tener su pensión normal según las aportaciones que hagan. Los perjudicados son los que estaban cobrando pensiones de la caja y como entró en iliquidez, ¿no? Entró en iliquidez, se dejó de pagar las pensiones al extremo que algunos en estos momentos cobran 7, 8, 9 soles de pensión. Entonces, justo estos decretos legislativos para crear ese dólar 95, su espíritu de creación fue para a ellos compensarles las pensiones, no para pagarles a los futuros pescadores, sino para los que estaban afectados con la insolvencia de la Caja de Pescadores. Yo quisiera saber cómo están manejando, cuánto se ha juntado de ese dinero, de ese dólar 95, y cómo están distribuyéndolo o no le están dando a ustedes, dónde está el fondo, qué sé yo. No sé, en todo caso quisiera escuchar su precisión. Muchas gracias. Gracias, congresista Mario Mantilla. Tiene la palabra el congresista Johnny Lescano. Presidente, muchas gracias. Saludar al ingeniero Arrieta, jefe de la ONP, y a los colegas presentes. La primera pregunta, que creo que hay que hacerla directamente, señor presidente, es saber la opinión sobre un tema que ya se ha explicado acá. El presidente de la República ha dicho hay que dejar sin efecto esos juicios que se siguen en el Poder Judicial porque no vale la pena tramitarlos
y que entre en litigio la ONP con los pensionistas porque se gasta dinero en los abogados y mejor ese dinero pagarlos a los pensionistas. Entonces, esa respuesta creo que es importante de parte del jefe de la ONP. Aquí está el proyecto del Ejecutivo, presentado el 13 de septiembre del 2018, y dice en su artículo primero, facúltese a la Oficina de Normalización Previsional conciliar, desistirse, transigir o allanarse en los procesos judiciales en materia previsional del Decreto Ley 19990. Esa propuesta está ahí. Nosotros ya hemos presentado, señor presidente, con fecha 3 de agosto, es decir, algún tiempo antes que el gobierno, un proyecto similar, porque veíamos que también había preocupación en esta materia. Hay personas, como ya se ha dicho, personas de la tercera edad que tienen 65, 70, 80 años que paran en los juzgados y en realidad pasan la vía crucis. Si bien es cierto, se ha disminuido el nivel de juicios, pero hay todavía miles de ciudadanos que están sufriendo esta situación. Entonces, el jefe de la ONP da su visto bueno en esta situación porque creo que la parte técnica es importante. Creo que hay que aprobarlo esto porque ya están los proyectos acá y creo que conforme se ha visto, señor presidente, debe aprobarse porque ya en oportunidades anteriores se hizo lo mismo. Se hizo lo mismo. Hasta en 3 oportunidades anteriores se dejó sin efecto los procesos judiciales, se desistieron, allanaron o transigieron los de la ONP con los pensionistas. De tal manera que esa es mi primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta es, claro, el presidente de la República solamente se refiere a los pensionistas de la 19990, es decir, al parecer a los que todavía no reciben pensión, ¿no? O sea, han cumplido la edad, pero aún no reciben pensión. Pero hay otros que reciben pensión, pero están pidiendo que se le aumente la pensión porque ellos consideren que se les corresponde más. O hay otros que están pidiendo otros conceptos. Y parece que son porcentajes también pequeños. ¿Usted considera que también se debe transigir, también se debe dejar sin efecto esos juicios porque es 1 o 2% de la población de pensionistas? En cambio, el decreto ley 19990 es 73%, es el gran volumen. Ahí el presidente ha dicho, como también nosotros hemos dicho con nuestro proyecto, se deje sin efecto los juicios. Pero estos porcentajes pequeños de cobro de otros conceptos también deberían ser lo mismo, porque son también viejitos pues que se van a los juzgados y están pasando problemas. Entonces, queríamos saber, ingeniero Larrieta, ¿usted está conforme con eso, que también los otros casos de cobro se pueda transigir, dejar sin efecto los juicios? En tercer lugar, ¿cuánto de dinero es lo que se va a pagar? Desistimiento de la 19990, porque acá nos trae las cifras en porcentajes, pero queremos saber el monto de dinero que se va a emplear, ¿no? ¿Cuánto se va a pagar? Tanto en el decreto ley 19990 como en los otros conceptos, que son más pequeñitos, ¿no es cierto?, que aquí nos ha explicado en su cuadro cuánto es eso y cuánto es el volumen grande, cuánto se va a pagar. Y como ya lo dijo el congresista Paza, durante varios años se ha pagado como más de 100 millones de soles por abogados. Eso obviamente se hubiera utilizado o se debería utilizar siendo propositivo y mirando las causas para adelante, se debería pagar pues a los pensionistas y no gastar tanto en juicios, ¿no? Entonces, esas preguntas, señor presidente, yo creo que hay preocupación fundamentalmente en eso, ¿no? Porque el tema ya está puesto sobre la mesa y creo que es uno de los temas que debía resolver el problema de los pensionistas que tienen muchas vicisitudes y pasan lo indecible en la casa. A veces nosotros no lo vemos. Una cuarta pregunta a la señorita o señora que no ha explicado la situación de la caja del pescador, las pensiones de los pescadores, ¿no? A mí me han traído boletas de 1 sol, pensiones de 1 sol de pescadores, de 3 soles, de 6 soles, 7 soles. Sé que hay cuestiones legales que inciden. La pregunta es, ¿se puede disponer por ley que se les aumente? Porque aquí se dispuso por ley que se aumente a viudas de pensionistas que cobraban 9 soles, 10 soles de pensión. Y el gobierno impuso, bueno, hay que aumentarle 50. Nosotros dijimos 50, oiga,
no sea ya pues miserable, ¿no es cierto? Porque teniendo algunos recursos del Estado, que sea 100, por lo menos 100, que es insuficiente, pero se le aumentó a esas viudas de pensionistas que ganaban 9 soles, 8 soles, 100 soles, cuando aún el presidente Kuczynski estaba en el poder. Lo mismo se puede hacer con los pescadores, porque con un sol, imagínense, ingeniero Arreta, ¿quién vive con un sol? Sé que, repito, hay cuestiones legales, pero se puede hacer un esfuerzo y decir, bueno, que se les aumente 100 soles, 150 a estos pescadores para que tengan algo más o menos para defenderse. Se puede hacer esa situación porque ya lo hicimos acá con las viudas. Queremos hacerlo con los pescadores. Y finalmente, yo creo que a pesar de las dificultades de la ONP está, señor presidente, atendiendo más ciudadanos que las AFPs. Si bien es cierto, se hace con dinero del Tesoro Público, están atendiendo más de 500.000 de personas, ¿no? Las AFPs tienen creo que 80.000 o 90.000 pensionistas. La ONP tiene 500.000, corríjanme, de pensionistas. Es decir, a pesar de dificultades, pagan pensiones mayores que el sistema privado de pensiones. O sea, está 415 o no sé, 800 o algo menos. Pero las AFPs a veces pagan 100 soles de pensión, 80 soles, 150 soles. Es decir, a pesar de las dificultades, el Sistema Nacional de Pensiones está atendiendo un mayor volumen de peruanos, con dinero de los aportes, con dinero del Tesoro Público, en fin, pero lo está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que decirlo para que la población pueda saber, ¿no? De que hay gente que tiene mucho dinero, que son las AFP, señor, tienen 150.000, 60.000 millones de soles y pagan miserias. Y aquí hay un volumen menor de dinero y paga un poquito más, paga un poco más. Entonces, no está de todo mal, ¿no es cierto? Que hay riesgos, claro que hay riesgos, ¿no? Y finalmente, para los activos, a esas personas que han aportado menos de 20 años, que han aportado menos de 20 años, no tienen pensión, ¿se les puede dar una pensión y establecer por ley? Porque han aportado. Habría que reconocerles ese dinero, porque si no, no se les está reconociendo ese dinero. ¿Se puede hacer un reconocimiento a personas que no hayan aportado esos 20 años? ¿Se puede hacer eso? ¿Sí o no? Si es conveniente. Y o lo otro, ¿se puede hacer un cambio en el Sistema Nacional de Pensiones porque para que el fondo no sea un fondo por reparto, es decir, que la plata entra a un solo saco y de ahí se saca para pagar a todos los pensionistas, ¿no es cierto?, de la manera como dispone la ley, sino poder hacer un sistema un sistema individual como las AFPs? ¿Es posible hacer eso, hacer un cambio? Porque el sistema nacional de pensiones no es malo. O sea, yo por lo menos veo que hay un esfuerzo, están atendiendo más personas, más viejitos que el sistema privado, teniendo menos dinero. Entonces, ¿se puede hacer estos cambios por ley también para poder mejorar el sistema? Gracias, señor presidente. Gracias, Junior Escano. Tiene la palabra la congresista Milagros Salazar. Y saludar al jefe de la OMP, el señor Diego Arrieta, y la persona que le acompaña. Presidente, en este informe que nos da la OMP, vemos cómo ha ido incrementando la planilla en recursos humanos. El 2014 se invertía en gastos de personal 60 millones. Al 2015 se incrementó 2 millones. Del 15 al 16 se aumentó de manera escandalosa a 11 millones. De 62 millones que era la planilla, se incrementó a 73 el 2016. Para el 2017 se aumentó la planilla 4 millones de soles, incrementándose el gasto de personal a 77 millones. Mire cómo ha ido incrementando la planilla, señor presidente. Y mi pregunta es, ¿cuánto es la planilla Quiroga el 2018? ¿Por qué no lo han puesto? Por algo debe ser, porque si ha incrementado, es diferencial de 2017 al 2018. Esa es la pregunta que quiero que me responda, porque por omisión o cuál es la causa que no nos pueda poner en esta diapositiva cuál es el importe real del gasto de personal en el 2018. Porque si ha ido incrementando de 2 millones a 11 millones
y luego a 4 millones. O sea, se incrementa personal, se incrementan sueldos, ¿no? Y como lo dijo el congresista Justiniano Apaza, los funcionarios ganan 35, 34 mil soles y eso no lo sabe la ciudadanía. Y eso los medios de prensa no lo publicitan, ¿no? O sea, dicen que supuestamente los congresistas ganamos más, pero los que ganan más son los funcionarios públicos del MES, de la SUNAT, del BCR, de la OMPE, y ahí no hay ningún escándalo. Ahí nadie dice nada. Ahí nadie alza la voz por nuestros jubilados. Que miren, acá tenemos 3 jubilados que están esperando un derecho. Porque han trabajado, porque han sido jóvenes de la población económicamente activa que han aportado al Estado con su trabajo, la juventud, con su fuerza, con su conocimiento, con el oficio para el cual han sido contratados. Y que hoy día tienen que estar mendigando, ¿no es así?, una decisión política del gobierno y del presidente. Otro punto, presidente, que llama la atención es que en relación a la página 11, donde dice Control de Producción 2018, mire cómo ha incrementado el ingreso de solicitudes. El ingreso en enero del 2018 fue 23.033 solicitudes. En junio, 20.124. En julio, 23.796 solicitudes para que le paguen sus derechos. Y en agosto, miren cómo se ha incrementado, 25.977 solicitudes. Y dicen, y han contratado personal para tiempo promedio de atención en línea de producción. ¿Cuánto se contrata en personal? Y va incrementando más bien el número de solicitudes que no son atendidas. Entonces, ¿cuál es el rol de la ONP, presidente? ¿No? Porque los jubilados o los que ya se van a jubilar, que migran a diferentes trabajos, a veces no le entregan la boleta, a veces lo pierden, a veces cambian de domicilio y van perdiendo las boletas. Y esa situación genera luego que no sea reconocido su pensión, que inicien un proceso de judicialización y ya vemos que el sistema de justicia ha estado distraído en los hermanitos y no en la atención de los jubilados. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene la ONP en función de hacer su chamba? Si ellos tienen toda la data de las diferentes empresas, no es coherente que son ellos los que deben buscar y identifican a los posibles jubilados y si verdaderamente pueden sacar ya cuánto les corresponde, cuántos años, cuánto les corresponde pagar y no esperar pues que ellos hagan juicio tras juicio tras juicio y nunca sean atendidos. ¿No es así? Esa es otra de las preguntas que quisieras hacerles. ¿Cuál es la responsabilidad de la ONP para que ellos asuman la responsabilidad de verificar el tiempo laboral, si tienen las boletas y no estar pidiendo que hagan un suplicio los jubilados? Y otro punto, presidente, es que en la página 14, aquí nos dice evolución del archivamiento. Y nos dice que este archivamiento ha ido decreciendo en los años, ¿no es así? Desde el 2013 al 2018, el 2013 habían 7.399 solicitudes archivadas y en el 2018, que va a la fecha, 2.957 archivadas. Mi pregunta es, estos archivamientos, ¿cuántos de ellos es a favor de los jubilados y cuántos de ellos es en contra de los jubilados? Porque aquí no nos dice claramente si es a favor o es en contra, ¿no? Entonces quisiera la precisión de ello, porque acá nos dan cifras macras, pero no sabemos si verdaderamente va en beneficio del jubilado o en desmedro del jubilado. Y lo otro, presidente, que aquí estamos tocando un tema tan importante, que es importante sí, pero que ha debido ser resuelto. Porque el presidente, como bien lo dijo los colegas Justiniano Apaza y el colega López, que el presidente Martín Vizcarra en su discurso del 28 de julio dijo que iba a presentar un proyecto de ley para que los jubilados sean atendidos y que se elimine la barrera judicial y que la OMPE asuma la responsabilidad. Pero, ¡oh sorpresa! ¿Qué es lo que está pasando acá? Que este proyecto que presentó el Ejecutivo
el 3367, para que sepan todos los jubilados, ley que faculta a la Oficina de Normalización Previsional a conciliar, desistir, transigir o allanarse a los procesos judiciales en materia previsional del Decreto Legislativo 19990, está en la Comisión de Justicia. ¿Y quién es el presidente de la Comisión de Justicia? Es el señor Oliva, que es un congresista del gobierno, de la bancada de PPK. Y ahí los medios de prensa, los pseudopolíticos, los analistas, ¿no es así?, que solamente son sesgados para una parte, para cuestionar el trabajo del Congreso, ahí no dicen nada. Yo espero que los titulares de mañana, presidente, sean esto. ¿Qué es lo que está pasando con el presidente de la Comisión de Justicia? Que hasta ahora no pone en agenda este proyecto tan importante de los jubilados. ¿Qué están esperando? ¿Que se mueran? ¿Qué están esperando? ¿Que salgan a marchar? ¿Qué están esperando? ¿Por qué la Comisión de Justicia no pone como prioridad este proyecto, presidente? Es cierto, la reforma judicial, la reforma política es importante, pero más importante es la atención de estos jubilados que están esperando más de 10, 15 años que se haga justicia y que no pasen por un trámite judicial perverso que al final no les reconoce, ¿no? Y piensan que le estamos haciendo un favor. ¿Acaso ellos no han trabajado en el sector público? ¿Acaso no han dado los mejores años de su vida trabajando para el Estado? ¿Y cuál es la compensación que le damos? Lo mínimo es reconocerle el derecho laboral que le corresponde como jubilado. Entonces, una cosa es con cajón y otra cosa es con guitarra. Una cosa es para la platea hablar de reforma judicial y reforma política, y otra cosa, pues, es tener en agenda de país esta necesidad. Yo le pregunto al señor Diego, ¿cuántos años tiene en la ONP? ¿Cuántos años tiene trabajando en la ONP? ¿Al funcionario o al congresista, al presidente o a los ministros, presidente? Se le mide por resultados, no por lo que habla, no por lo que dice, no por los proyectos, sino por resultados. ¿Cuántos problemas solucioné? ¿Y un problema de los jubilados? Hasta ahora no hay atención. Entonces, esas preguntas, presidente, quisiera que lo responda. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la interrupción, Sí, presidente. sí, tiene la interrupción congresista Luis López. Gracias, presidente. Presidente, de la misma línea, por eso dice, nosotros estamos un poco incómodos en el sentido de que nosotros siempre estamos al lado del pueblo y caminamos al lado del pueblo. Y esto es lo que la prensa a veces no dice nada, ¿no? Porque el mismo señor Vizcarra, el 28 de julio, reintegro, lo mencionó drásticamente, dijo, doy 15 días para yo presentar un plan de descarga procesal. 15 días, el 28 de julio. ¿Y sabes a dónde viene tanta el odio de repente que tiene el señor Vizcarra ante los adultos mayores? Recién lo presentó al presidente el 13 de septiembre. Es decir, no sé, al Congreso sí le reclama que trabaje una constitución en 40 días y para hacer un proyecto de ley de los jubilados se demora más de 50 días. Recién el presidente lo ha presentado. Entonces creo que esa es una falta de respeto a todos los ciudadanos. Sí, claro, como dicen los congresistas, ellos sí reciben 35, 38 millones, gastan millones tras millones para pagar, ¿cómo se llama?, asesoría legal. ¿Y dónde queda el ciudadano, el jubilado que gana 300, 400 soles? Es de vergonzoso. Eso cree que acá como tenemos jubilados con 400, 300 soles. Y mire, y ahí sí el presidente no dice nada, ahí no saca el pecho por esta ley. Entonces yo pienso, presidente, que acá no debe responder el presidente de la ONP, a ver qué plan de descarga hasta el momento se ha hecho, que ha tenido más de 50 días, pero la cual el señor Vizcarra miente